Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 29ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu. Como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 23 y el responsorio es: Haz, Señor, que te busquemos. Haz, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Haz, Señor, que te busquemos. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez y el juez te entregue a la policía, y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Muy bien, demos ahora el comienzo a las lecturas de hoy. Ayer escuchamos una bella oración que San Pablo ofreció por estas comunidades a quien dirige esta carta circular, y ahora vienen las prescripciones de vida, vienen las recomendaciones de los frutos que esa oración que Pablo ofreció por ellos debe de producir en estas comunidades.
O sea, si la fe que ellos profesan y viven en Jesucristo es real y concreta, pues tiene que producir ciertos frutos de unidad, de hermandad y de solidaridad entre ellos. Así que aquí Pablo da estos consejos para que se produzcan estos frutos de la gracia y de la fe que ahora ellos viven en Cristo. Dice: hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor. Esta es la forma que en el previo capítulo 3, ahora estamos en el capítulo 4, Pablo se identifica a sí mismo. Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor. No dice prisionero porque los judíos me están enjuiciando, o no dice prisionero porque los romanos, el poder romano me tiene en la cárcel. No, Pablo se ve como prisionero por la causa del Señor. El Señor, o Dios, o Jesucristo, es la autoridad suprema a la cual Pablo se somete. Pablo no se sometió ni al Sanedrín, a la autoridad de la comunidad judía, ni tampoco se somete a la autoridad del imperio romano. Pablo solamente se somete a la autoridad suprema que es Dios y que es Jesucristo. Así que él nunca se ve como víctima, nunca hace el juego de la víctima por más palizas que le han dado, por más encarcelamientos que ha vivido. Él toda su vida la ve en torno a la nueva vida que él ha recibido en Cristo, y que sus sufrimientos no los ve como algo personal. Todo lo contrario, se siente digno de que él pueda sufrir por la causa de Cristo. Entonces sus sufrimientos los ve en relación a la misma pasión y muerte y resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo ha conquistado tanto el pecado como la muerte en su resurrección. Entonces, ¿qué es lo que le puede hacer a Pablo la vida? Ni el Sanedrín, que lo ha llevado a la corte y lo ha acusado, y que por causa de ellos ahora él se encuentra encarcelado en Cesarea de Filipo. Así que para Pablo, aún sus encarcelamientos no son vistos por medio de aquellos que buscan agredirlo, sino que lo ve en relación a la autoridad suprema de Dios y Jesucristo, a quien él se ha sometido. Y se ha sometido voluntariamente, y por eso él no tiene ningún remordimiento de conciencia y no tiene ningún sentido de victimismo porque sufre, aun cuando sufre por otros, particularmente por las comunidades que él fue formando y a quienes dirige esta carta circular de los Efesios. Así que Pablo se siente digno de poder sufrir por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. Y por eso se identifica como un prisionero, como un esclavo, como un servidor del Señor Jesucristo. Dice: los exhorto, y aquí es donde entra la exhortación, de los frutos que la vida en Cristo tiene que producirse. Dice: los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. O sea, si reconocen que Dios en Jesucristo los ha salvado, los ha hecho una nueva creación, los ha hecho ahora parte de la herencia que reciben junto con el pueblo de Israel, pues entonces este llamamiento, este ser adoptados como hijos e hijas, tiene que producir una nueva vida con ciertos frutos. Y es a lo que ahora Pablo se refiere cuando dice: sean siempre humildes y amables. O sea, porque a pesar de ustedes mismos, a pesar de que vivían en la oscuridad, a pesar que vivían en enemistad con Dios, Dios tuvo compasión con ustedes, como también los tuvo por el pueblo judío, Pablo dirá. Entonces, esto tiene que promover en nosotros unas ciertas actitudes, ciertas formas de vida y de relación que se manifieste lo que hemos recibido. Si Dios, a pesar de nosotros mismos, se ha portado con nosotros, nos ha dado todo esto, entonces, ¿cómo nosotros, con qué cara no vamos a hacer lo mismo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestros hermanos? Por eso Pablo les dice: sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente. Todo esto son cualidades del amor ágape. O
O sea, buscar siempre el bien del prójimo, el bien de otros, de las otras. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Aquí la paz de la cual Pablo habla no es la ausencia de problemas o dificultades. La paz de la cual habla es la gracia, la presencia de Dios, del Espíritu Santo, que hace posible que aún en medio de dificultades y problemas nunca perdemos de vista la vida a la cual somos llamados. El otro tema que sale en esta exhortación que Pablo da a estas comunidades de Éfeso es de que busquen la unidad. Y este es un tema muy importante, es un tema que resalta mucho, por ejemplo, cuando celebramos la Sagrada Eucaristía. Pongan atención en las diferentes oraciones que son partes de la misa, cuánto resaltan las palabras de la unidad, de que lo que Dios busca en nosotros es unirnos como un solo pueblo de Dios, como una sola familia de Dios, ¿no? Y este es el sentido profundo de la religión, de que la religión a últimas es para nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestra hermandad, para nuestra solidaridad. Si todo lo que hacemos religiosamente no nos ayuda a ser mejores personas, a vivir en hermandad y solidaridad, a crear comunidades donde se manifieste claramente el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia, la justicia de Dios, entonces nuestra fe, si no se manifiestan estos frutos, entonces nuestra fe quizás no tiene nada que ver con Jesucristo, porque Jesucristo mismo en su propia vida modela para nosotros lo que significa identificarnos con nuestra nueva identidad y dignidad de ser hijos e hijas amados de Dios, y que este amor de Dios, esta confianza, esta fe, esta intimidad con Dios nos tiene que llevar por necesidad a la hermandad con el prójimo. Y es esta la unidad a la cual Pablo los exhorta en esta bella carta. También quizás Pablo menciona el tema de la unidad por las diferentes atracciones que se viven en la comunidad de Éfeso. Ya días antes les mencioné de que en aquellos tiempos Éfeso era una ciudad muy importante del Imperio Romano, y que en Éfeso se vivían diferentes atracciones de diferentes religiones, diferentes cultos, diferentes filosofías, ¿no? Y Pablo, aún utilizando el mismo lenguaje quizás común de aquellos tiempos, pues buscaba aclararles a estas comunidades el significado de la fe en Cristo y de las consecuencias de la fe en Cristo, ¿no? Para, por una parte, distinguirlos de las otras religiones, y por otra, para fortalecernos en la gracia y el espíritu que han recibido. Y aquí Pablo pues hace referencia a este sentido de unidad, ¿no? De que a pesar de las diferentes atracciones que tengan de otras religiones, de otros cultos, de que no se dejen dividir, de que no se dejen entrar en conflicto a causa de esas otras atracciones. El sentido de la unidad tiene que llevarlos a manifestar, a crear frutos de la nueva vida que han recibido en Jesucristo. Continúa Pablo diciendo, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Aquí tiene una cantidad de afirmaciones sobre la unidad tanto de Dios, que se tiene que manifestar en la unidad dentro de la comunidad. Porque no hay más que un solo cuerpo, que es la iglesia, y un solo espíritu, el espíritu que Dios ha derramado sobre ellos, el espíritu que es del Padre y del Hijo. Como también una sola la esperanza en Jesucristo del llamamiento que ustedes han recibido. Y continúa Pablo diciendo, un solo Señor, Jesucristo, un solo Salvador, un solo Redentor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Nuevamente, aquí regresamos a la idea que ya nos presentó en la primera lectura de ayer, cuando nos habla de que hay una sola paternidad
en la tierra y en el cielo, que tenemos un solo Padre. Y cuando Pablo habla del Padre, no habla poniéndole un género masculino a Dios. Cuando habla del Padre, habla de que tenemos una misma fuente que nos ha creado, que nos ha salvado, ¿no? Y esta misma fuente de vida, pues no necesariamente se le puede pegar el género masculino, ¿no? O sea, decir de que Dios es solamente Padre y que Dios solamente tiene el género masculino es reducir a Dios a un género que se aplica a nosotros. Pero Dios está por encima de nuestros géneros, ¿no? A Dios puede ser como fuente de vida, como fuente que genera nueva vida, pues puede ser padre o madre, ¿no? Así que a Dios se le puede llamar padre o madre. Y el hecho de que Pablo utilice esta palabra de padre para Dios no significa que Dios está limitado solamente al género masculino. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Una bella meditación que Pablo ofrece, exhortando a estas comunidades de Éfeso para que se vivan en ellos estos frutos, el fruto de la unidad. Y aquí por unidad a Pablo no se está refiriendo a la uniformidad, o sea, de que todos sean iguales, de que todos piensen iguales. No, Pablo aquí está hablando de el sentido de unidad que se impone cuando se vive el amor, cuando se vive la compasión, cuando se vive el Espíritu derramado por Dios en nosotros. Y es el Espíritu que hace posible que en medio de una diversidad busquemos la unidad. Por eso el tema constante en la Santa Misa, que si hemos de ser parte de ese sacramento que nos llama a la unidad, entonces tenemos que estar bajo este mismo Señor, mismo Salvador y mismo Dios. Y repito, esto no significa de que todos pensemos iguales, de que todos seamos iguales, de que todos seamos uniformes. No. Hay diversidad de personas, hay diversidad de culturas, hay diversidad de lenguas, ¿no? Y a pesar, y podemos decir de que, no a pesar, sino también de que es la diversidad tanto de culturas y lenguas y de expresiones de lo que Dios ha creado, que esto manifiesta la riqueza misma de Dios. Así que Dios, o Pablo, cuando habla de la unidad, no habla de la uniformidad, habla de lo que es posible cuando nosotros nos dejamos llevar, influir y vivir por medio del Espíritu, por medio del amor, por medio de la compasión, por medio de la justicia de Dios. Y esto es lo que hace posible esta unidad, buscando ser verdaderamente hermanos en Cristo, buscando la solidaridad, buscando la hermandad. Y es esto lo que hace posible, lo que promueve la unidad a la cual Pablo los exhorta. Unidad en medio de la diversidad, que lo hace posible el Espíritu de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, cuando se vive concretamente en nosotros. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Estamos ya a fines del capítulo 12 y aquí Jesús nos presenta unas advertencias. Advertencias que quizás parece que nacen de cierta frustración. Jesús se encuentra rodeado por una multitud y esto lo vimos al principio de este capítulo 12. Jesús, aunque se dirige a sus discípulos, se encuentra rodeado por una gran multitud que también al dirigirse a sus discípulos, pues Jesús está dirigiendo a esta multitud que lo entorna.
Y parece que Jesús manifiesta cierta frustración, ¿no? De que no parece que muchos que lo siguen necesariamente lo buscan. Quizás la mayoría que viene detrás de él van más por curiosidad, o quizás van más por buscar a ver qué es lo que van a recibir, qué es lo que pueden sacarle a Jesús, ¿no? Recordamos, por ejemplo, la escena cuando Jesús alimenta a más de 5,000 personas, ¿no? Y de que si la gente sabe de que en este hombre, Jesús, el Nazareno, habita el poder de Dios, pues a ver qué nos puede dar Dios por medio de este hombre, ¿no? Y quizás esto refleja la frustración de Jesús de que a pesar de que son miles, porque sí, es lo que los comentaristas nos dicen que esta multitud significan, son miles de personas que están en torno a él mientras Jesús se dirige a Jerusalén. Y que parece que la respuesta de fe, de confianza o de discipulado parece que no está ahí, ¿no? Y estas palabras que Jesús ahora les dirige a esta multitud y nos dirige también a nosotros, pues tiene mucho de qué cuestionarnos cuando dice: en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto, llueve. Aquí lo que Jesús tiene en mente es cómo gente que está conectada con la tierra y con el ambiente, pues viven de la lluvia, de los elementos de la naturaleza, para poder discernir qué es lo que pueden esperar. Por ejemplo, para gente que viven de la tierra y del cultivo, pues tienen que saber cuándo las lluvias vendrán, y tienen que saber qué tipo de nubes que se acercan, si son nubes que traen agua o calor. Pues aquí Jesús está diciendo: si ustedes saben interpretar, saben discernir el significado de ciertas nubes, de dónde vienen las nubes y lo que traen esas nubes, entonces ¿por qué no disciernen lo que están ahora atestiguando, lo que están ahora viendo y escuchando, de lo que son testigos de que el reinado de Dios ya está presente entre ustedes, de que las promesas de aquel que Dios iba a enviar, del Mesías, ya está entre ustedes? Y si ustedes pueden discernir las nubes, el viento, ¿por qué no disciernen? ¿Por qué no disciernen lo que ahora están presenciando? El significado, el llamado al cual Dios los invita. Y estas palabras, pues Jesús no solamente las dijo a ellos, nos las dice también a nosotros. ¿Cómo es que nosotros discernimos a lo que Dios nos llama en cada momento de nuestras vidas? O sea, si verdaderamente cada decisión, cada opción, cómo nos relacionamos, si son guiados por la pregunta de ¿a qué nos llama a Dios en medio de esta circunstancia? Ya sea circunstancia de hermandad, ya sea circunstancia de conflicto, de dolor, ya sea de enfermedad, ya sea de salud. O sea, si todo lo que vivimos lo vemos en relación al Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Así que estas palabras que Jesús ofrece a esta multitud también nos deben de cuestionar a nosotros, ¿no? Ahora Jesús dice: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. El poniente, si podemos imaginarnos geográficamente de que Jesús está en la región que hoy en día es Israel, pues el poniente viene siendo el mar Mediterráneo. Y las lluvias venían del mar Mediterráneo. O sea, la humedad que sube del mar después se acumula en las nubes, y son las nubes que vienen del mar Mediterráneo que después llevan la lluvia a la parte desértica de Israel. Así que Jesús está describiendo lo que era entendido comúnmente, que cuando las nubes vienen del poniente, o sea, del mar Mediterráneo, podemos esperar que traen agua, que traen lluvia. Y después Jesús utiliza otro ejemplo más de cómo la gente discierne el tipo de clima, el tipo de
temperaturas que pueden esperar cuando dice: cuando el viento sopla del sur, dicen que va a hacer calor. Y así sucede. El sur de Israel, pues tenemos hacia el sur, podemos pensar Egipto, es el desierto. Y cuando los vientos vienen del desierto, pues traen el aire caliente del desierto. Así que Jesús está utilizando otra experiencia que era muy común para la gente de que vive en el desierto. Si las nubes vienen del poniente, pues traen el agua del mar Mediterráneo. Si los vientos vienen de la parte sur nuestra, pues traen el aire caliente del desierto y ya podemos esperar la calor. Ahora la pregunta: si ustedes pueden discernir el ambiente, las temperaturas, ¿por qué no pueden discernir lo que están ahora viviendo y presenciando en mí? En mi proclamación, en los milagros que ven, las sanaciones que ven, en las expulsiones de demonios que son testigos. ¿Por qué no disciernen que el reino de Dios ya está entre nosotros, que el reino está siendo inaugurado en mi presencia, ¿no? Y Jesús les está echando en cara a su audiencia, tanto a sus discípulos como a la multitud que lo rodea, de que no están respondiendo, no están discerniendo. A pesar de que tienen la capacidad de discernir, simplemente se cierran. O lo rechazan, o lo ignoran, o simplemente no quieren nada que ver, no quieren nada tener que ver con lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo. Yo es aquí donde digo que Jesús está expresando, manifestando cierta frustración de que a pesar de que está rodeando de una multitud, pues él discierne de que son muy pocos los que verdaderamente vienen detrás de él con un sentido de sentirse llamados y de comprometerse con la visión del reino que él les ofrece. Y estas preguntas, estas palabras de Jesús tienen que cuestionarnos también a nosotros, ¿no? Cuando yo vengo en busca de Jesús, ¿qué es lo que busco? Busco mis intereses, busco mis necesidades, por más reales y concretas que sean. Busco también lo que Él quiere darme, lo que Él quiere ofrecerme, o simplemente lo mío, ¿no? Yo puedo entender de que cuando vengamos tras Jesús, vengamos porque tenemos necesidades, ya sea de salud, ya sea de bienestar, ya sea en busca de la paz, en busca de la armonía, en busca de algo que me pueda proveer lo que yo necesito. No hay nada de mal con eso. Pero la pregunta es, por encima de tus necesidades, por encima de lo que tú buscas, ¿tienes interés en lo que Jesús quiere ofrecerte? ¿O simplemente buscas lo tuyo? Y esto es algo que nos debe cuestionar a nosotros, porque es precisamente lo que Jesús les pone a esta multitud que viene detrás de él. Porque sabiendo discernir las temperaturas, las nubes, que si hay lluvia o no hay lluvia, no se atreven a discernir lo que están presenciando al escucharlo a Él, al ser testigos de lo que Él lleva a cabo. Repito, las sanaciones, los milagros, la expulsión de demonios, como testimonio de que el poder de Dios, el poderío de Dios, el reinado de Dios está ante ellos, y sin embargo parece que la mayoría no lo discierne. Qué frustración ha de haber sido para él. Pero repito, estas palabras deben también de resonar a nosotros y deben de cuestionarnos. ¿Qué es lo que yo busco cuando vengo detrás de Jesús? Y Jesús dice: hipócritas. Aquí también se manifiesta esta frustración de Jesús ante lo que él discierne ante esta multitud. Si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? O sea, lo que están escuchando, los que están siendo testigos de lo que Jesús hace, ¿no? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? O sea, lo que les conviene responder. ¿Cómo es que están respondiendo a este llamado, a esta iniciativa de Dios en lo que Él les proclama? El reinado de Dios ya presente entre ellos y testificado por sus obras. Y Jesús cierra este evangelio de hoy diciendo: cuando vayas
con tu adversario, a presentarte ante la autoridad. Haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino para que no te lleve ante el juez. Aquí una exhortación, ¿no?, para que busquemos la reconciliación entre nosotros, ¿no? Si es que realmente aceptamos de que el reinado de Dios ya está entre nosotros, ¿cómo hemos de ir a otras autoridades, a otros jueces que no son parte de esta realidad, de esta identificación con lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo, para que nos juzguen? Por eso Jesús invita para que busquen la reconciliación, busquen los acuerdos entre ellos mismos, si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros, si es que el Espíritu de Dios realmente es nuestra fuente de la nueva vida que Dios nos ha dado en Jesucristo. Hoy en día vivimos situaciones de que todo mundo vive enjuiciados, ¿no? Buscan ya sea presentar demandas contra negocios o contra personas, buscando sacar el mejor provecho posible. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que nos motiva para enjuiciarnos constantemente, para presentar demandas legales contra otros, ¿no? Si es que buscamos la justicia o simplemente buscamos la ventaja, ¿no? Y Jesús aquí pues nos exhorta para que, si verdaderamente nos identificamos como hijos e hijas de Dios, ciudadanos de este reino, entonces es este ideal, esta visión del reino, lo que debe de guiar, lo que debe de iluminar nuestras vidas, y el Espíritu particularmente que se nos ha dado para resolver nuestras diferencias. Nuevamente aquí el trasfondo es la hermandad, es la solidaridad en el Espíritu que se nos ha dado, y que el sentido de la paz y de la unidad a la cual somos llamados constantemente sea el fruto que se manifieste en nosotros por la nueva vida que se nos ha dado en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com, gmail.com, 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 gmail.com,